Exmiembros de sectas, ¿cuál fue el punto de quiebre más aterrador que vivieron? Mis padres fueron parte de una secta islámica, aunque de islámica tenía poco. Todo giraba en torno a un supuesto hombre santo, un gurú farsante que dirigía cánticos en grupo, meditaciones y afirmaba tener poderes sobrenaturales. Una vez, mientras todos cantaban con los ojos cerrados en una sala semioscura, abrí los ojos por curiosidad y me crucé la mirada con él. Se dio cuenta de que me estaba riendo para mis adentros de lo absurdo que era todo. Desde ese día, me tomó odio personal. Primero convenció a mis padres de que, según sus poderes para ver el futuro, algún día les rompería el corazón, destruiría a la familia y me alejaría de ellos. Ellos, totalmente entregados a él, comenzaron a tratarme como si yo ya hubiera cometido ese acto imperdonable. Yo tenía solo 13 años. A partir de ahí, los manipuló para que se centraran solo en mi hermano mayor, llenándolo de regalos costosos como relojes Gucci, un Jeep nuevo con matrícula personalizada antes incluso de sacar la licencia, y entradas VIP a eventos deportivos por todo el país. Mientras tanto, a mí me ignoraban. Eso no fue suficiente. Más tarde, convenció a toda la comunidad de que yo tenía una discapacidad mental y debía estar aislado. Durante gran parte de mi adolescencia, volvía a casa después de clases y no veía a nadie. Podían pasar semanas sin hablar con un ser humano. La historia del hijo discapacitado se difundió tanto que, hoy en día, la gente da por hecho que es verdad, y no puedo casarme porque todos piensan que algo anda mal conmigo. Después de eso, arruinó económicamente a mi familia. Mis padres pagaban todos sus gastos, facturas, viajes, lujos. ¿Su recompensa? Oraciones y supuestas bendiciones. En cierto momento, por una cadena de eventos complicada, yo terminé siendo el cuidador principal de mi prima pequeña, de apenas 2 años. Entonces él empezó a decir que yo era un peligro, sugiriendo cosas terribles y falsas. Así logró que me prohibieran estar a solas con ella. Convenció a mis padres de que yo era su enemigo y que sus propios hijos eran sus verdaderos hijos. Desde entonces, han vivido ignorándome. Nunca he podido tener una conversación de verdad con ninguno de los dos. Trabajo desde hace 6 años, pero no saben el nombre de mi jefe, mi equipo, ni siquiera qué hago. Solo se interesan por saber cuándo me pagan. Han pasado muchas más cosas que no menciono aquí. Pero escribo esto para decir que soy mejor persona de lo que nadie ha imaginado, y hoy, perdono a mis padres. No porque lo merezcan, sino porque yo merezco vivir en paz. El tipo que los controlaba ya no está entre nosotros. Y si después de todo lo que viví no me rompí, entonces ¿qué podría hacerlo ahora? Lo más perturbador de esa secta no fue solo su líder. Lo verdaderamente inquietante fue ver lo fácil que fue para él reunir seguidores. Solo necesitó algunos trucos baratos, predicciones vagas y afirmaciones imposibles de comprobar. Llegó a decir que había viajado a Júpiter en espíritu. Si te está gustando, suscríbete. Siguiente historia. Fui parte de una comunidad religiosa ultraconservadora llamada AT/IBLP, liderada por Bill Gothard. En los últimos años, salieron a la luz acusaciones en su contra por acoso a decenas de mujeres. Pero eso, sinceramente, es solo el comienzo. Desde pequeña viví en un hogar controlado por esta ideología. Mi familia seguía una jerarquía estricta, el padre mandaba sobre todos, luego la madre, luego los hijos según su edad. Yo era la menor, y eso me colocaba al final. No entraré en todos los detalles, pero durante años sufrí una situación de abuso constante, y como ATI promovía la educación en casa, no había nadie que pudiera ver lo que realmente ocurría. Durante más de una década, mi casa fue un encierro. No tuve escapatoria hasta que mi padre falleció. Avancemos 2 años. Tenía 13 años y una madre que me veía como una niña rebelde. ¿Por qué? Porque no me callé ante lo que viví, porque sufría depresión, que en esa comunidad se consideraba pecado, y porque hacía demasiadas preguntas sobre las reglas que nos imponían. Ella, convencida de que yo necesitaba corregirme, contactó a personas del grupo y consiguió enviarme a un programa de restauración llamado Log Cabin. No me dieron muchos detalles.
Solo sabía que me mandarían por un tiempo a Oklahoma con unos consejeros cristianos que supuestamente me iban a ayudar. La verdad fue otra. Miércoles, 11 de julio del 2001. Me dejaron en un centro cerrado llamado Eagle Springs Training Center, en medio del campo, cerca de Skiatook. Era presentado como un hogar de cuidado infantil, pero no era eso. Mi madre firmó la custodia legal a desconocidos, se despidió y se fue. Ellos le prometieron que estaría en buenas manos. Durante los siguientes 2 años, viví cosas que me marcaron para siempre. Fui privada de comida y sueño. Me quitaron la medicación que necesitaba. Sufrí agotamiento físico, castigos crueles, aislamiento, gritos, humillaciones y un trato tan extremo que llegué a perder más de 18 kilos en los primeros meses. Me forzaban a trabajar durante horas, limpiar suelos con productos agresivos hasta que mis manos sangraban, marchar por el campo sin rumbo, hacer tareas imposibles con plazos absurdos para garantizar que fracasara, y luego castigarme por eso. Algunas veces no me dejaban hablar durante semanas. Me obligaban a confesar públicamente cosas que ni siquiera eran ciertas. La comida era escasa o en mal estado, y el agua a veces me enfermaba. Una vez estuve aislada más de 2 semanas, mientras ponían música a todo volumen las 24 horas con mensajes como, confía en el Señor, Él no se equivoca, cuando seas probado, saldrás como oro. Era como si quisieran convencerme de que todo ese dolor tenía un propósito divino. También viví lo que ellos llamaban exorcismos durante horas y sesiones de interrogatorio en las que me presionaban para aceptar culpas o errores. No había privacidad, ni siquiera para ir al baño. Todo estaba vigilado. Y aunque parezca increíble, esto duró 2 años. Lo más doloroso es saber que no fui la única. Este programa operó también en Indiana, e incluso existió una versión para jóvenes huérfanos del extranjero. Muchos adolescentes fueron enviados ahí por orden judicial, como parte de supuestos programas de corrección. Nadie sabía lo que pasaba dentro. En una ocasión, se intentó investigar lo ocurrido en Indiana tras denuncias de maltrato. Pero todo fue archivado. Lo único que llegó a los medios fueron las acusaciones contra Goddard por acoso. Nadie habló del sistema de adoctrinamiento extremo, ni de los abusos psicológicos a menores. Bill Gothard y su organización tienen influencia en demasiados lugares. Dudo que alguna vez rindan cuentas. Siguiente historia. Trabajé para lo que resultó ser una secta. Oficialmente era una escuela privada para jóvenes de familias adineradas que tenían problemas de adicción. El lugar tenía un líder carismático que contaba con un círculo íntimo de chicos jóvenes a quienes favorecía y trataba de forma especial. Desde afuera parecía una institución estricta pero legítima, sin embargo, por dentro era otra cosa. La escuela era abusiva en muchos sentidos. El personal, incluyéndome a mí, no tenía formación médica adecuada, y aún así administrábamos medicamentos. Cuando empecé, incluso podía suministrar Toracin bajo demanda, PRN, un medicamento antipsicótico muy fuerte. Como parte del equipo, tenía que vivir bajo las mismas reglas que los estudiantes. Mismas rutinas, mismas restricciones. Después comenzaron a aislarme de mi familia. Me dijeron que tenía una supuesta adicción, que no era cierta, y que era peligroso que usara mi tiempo libre para visitar a mis seres queridos. La presión era constante. Al principio, me fui del lugar tras unas semanas. Pensaba que era yo la que no estaba a la altura. Pero cuando volví y vi las cosas con más claridad, entendí que el problema no era yo, sino ese lugar. Finalmente renuncié definitivamente, pero me fui con una consecuencia que no esperaba: desarrollé un trastorno alimenticio, algo que ni siquiera había vivido durante mi adolescencia. Con el tiempo, la escuela cerró tras múltiples demandas de los padres. Hoy en día, los exalumnos tienen una página en Facebook, y por lo que he visto, muchos siguen lidiando con las secuelas del abuso sistemático que vivieron allí. El líder de la escuela ya murió. Luego se supo que todos sus títulos y reconocimientos eran falsos. Nada de lo que decía haber logrado era real. Trabajar allí me enseñó mucho, sobre todo acerca de la importancia de brindar servicios seguros a personas vulnerables. Aprendí por las malas.
El momento más aterrador que viví fue con un estudiante que estaba en plena crisis psicótica. Claramente necesitaba estar en una unidad especializada, bajo cuidados médicos profesionales. Pero en lugar de eso, seguía con nosotros. Ese día se negó a comer y también a salir del edificio para asistir a una reunión. Yo recibí la orden de reducirlo físicamente, aunque no estaba siendo agresivo. Tuve que cargarlo hasta la sala de reuniones y mantenerlo inmovilizado todo el tiempo. Siguiente historia. Viajemos atrás en el tiempo, a cuando tenía 18 años, acababa de terminar mis exámenes finales del colegio, el equivalente a la secundaria, y estaba ansioso por empezar una nueva etapa en la vida. Como muchos chicos de mi edad, decidí que quería hacer algo con sentido. Me metí en la cabeza que quería ir al extranjero a hacer trabajo humanitario. Encontré una organización a través de un anuncio en el periódico, asistí a un fin de semana de reclutamiento en Huy y justo después de mi último examen, volé rumbo a Dinamarca para un programa de entrenamiento de 6 meses. La idea era sencilla, formarme allá, y luego viajar a África para hacer cosas como construir baños, dar charlas sobre el VIH/SIDA, en fin, tareas nobles y bien intencionadas. O eso parecía. Mi primer error fue confiar en ellos. Cuando llegué al aeropuerto, nadie fue a buscarme. Me quedé esperando más de 3 horas hasta que pensé al diablo y tomé un taxi hasta el lugar donde se suponía que debía estar. Eso sí, me aseguré de cargar el viaje a cuenta de la organización. Al cabo de un mes, nos pusieron a trabajar para limpiar la escuela donde entrenábamos. A mí y a un amigo nos tocó organizar la biblioteca y encontré un libro con un título interesante, La historia de Corea del Norte. Lo hojeé y me reí bastante, era propaganda muy pobre. Lo tiré sin pensar más. Otra cosa rara fue cuando organizaron una especie de sesión de cantos. Nada grave, pero ese día teníamos nuestros propios planes que consistían básicamente en no hacer nada, así que decidimos no ir. Una profesora se apareció de golpe, muy molesta, exigiendo que asistiéramos. Pero yo me quedé donde estaba. Parece que no estaba preparada para tratar con un adolescente inglés testarudo que no tenía ganas de seguir el juego. Lo que terminó de abrirme los ojos fue una página web, tdendolor.org, creo que aún existe. Allí descubrí varias cosas turbias sobre esta supuesta ONG. Habían sido allanados por la policía recientemente. Había acusaciones de lavado de dinero, evasión de impuestos, contabilidad falsa, manipulación psicológica y, sí, tráfico de armas. También se mencionaban condiciones laborales abusivas y explotación de voluntarios. En SOC, le envié el enlace a mi papá, que era periodista. Su respuesta fue clara, es real. Sal de ahí ya. Ops, comencé a comunicarme con el creador del sitio para planear cómo salir de allí. Pero cometí un error, el correo que envié, que se suponía privado, fue publicado en la página. Y claro, las personas con las que trabajaba lo vieron. Aquí empieza lo bueno. Estábamos por salir a un fin de semana de actividades al aire libre cuando me bajaron del bus. Me metieron a una oficina solo, frente a un danés bastante grande y enojado, curiosamente llamado René. Me interrogó, intentó intimidarme, pero no entendía por qué no le tenía miedo. Tal vez porque yo llevaba una navaja conmigo, por si las cosas se ponían feas. Después de una hora de charla absurda, me dijo que podía irme. Entonces contacté a mi madre por MSN. Ella, sin dudarlo, llamó directamente a René y lo amenazó. Si no pagaban el vuelo de regreso y me subían a ese avión, ella misma iría con un equipo de prensa a destapar todo. ¿El resultado? Me compraron el boleto de avión de inmediato, bajo la condición de que no hablara con los medios. Spoiler, al día siguiente, lo primero que hice fue hablar con los medios. El líder de esa secta está ahora en juicio, el lugar donde vivía fue clausurado y toda la organización está colapsando. Y así fue como, sin quererlo del todo, me llevé por delante una secta danesa. Siguiente historia. No era una secta en el sentido estricto, pero sirve como ejemplo de cuán poderosa puede ser la religión incluso sobre personas inteligentes y racionales. Mis padres estuvieron profundamente involucrados en nuestra iglesia cristiana durante toda mi infancia.
Asistíamos a servicios entre 3 y 4 veces por semana, donaban una gran parte de sus ingresos y organizaban muchas actividades. Para que te hagas una idea, si recuerdas la escena de la iglesia en la película Borat, bueno, la nuestra era como eso, pero multiplicado por 10. Ahora, no me malinterpreten, la iglesia hizo muchas cosas buenas por la comunidad. Pero también había un lado oscuro de adoctrinamiento silencioso que no se notaba a simple vista. Cuando tenía 15 años, mis padres se enteraron de que soy gay, una historia larga, y no lo tomaron bien. Buscaron apoyo en la iglesia. Siguiendo sus consejos, empezaron a aislarme dentro de mi propia casa, dejaron de hablarme, de reconocerme, me quitaron privilegios, hasta que aceptara buscar ayuda. Me dieron dos opciones, un psiquiatra cristiano o los líderes espirituales de la iglesia. Elegí al psiquiatra. Fui a ver a un terapeuta cristiano que se definía como Axge. Hay una frase suya que nunca olvidaré, lo entiendo. Alejarse de un estilo de vida homosexual pecaminoso es difícil. Yo lo hice. Estoy casado con una hermosa esposa desde hace 6 años, tenemos 2 hijas. Aunque, a veces, sigo encontrando hombres por internet para tener sexo, y luego le pido perdón a Dios. No hace falta decir que ese tratamiento no funcionó. Mis padres perdieron amigos por esto. Sus mejores amigos dentro de la iglesia les decían que debían hacer lo que fuera necesario para corregirme y que no debían fallar. Todo esto ocurrió más o menos al mismo tiempo que mi hermano mayor se hizo un tatuaje, lo que también fue un escándalo. Nos obligaban a asistir a campamentos de verano cristianos, algo así como una versión más suave de Jesus Camp, donde intentaban forzarnos a usar sudaderas con frases como el aborto es homicidio o la homosexualidad es una abominación, para caminar por la ciudad con ellas. Nuestra resistencia no cayó bien. Al final, todo se desbordó. Mis padres fueron expulsados de la iglesia, señalados, juzgados, hechos sentir como fracasados. Fue muy doloroso para ellos. Esto pasó hace años y muchas cosas han cambiado desde entonces, pero lo que quedó claro fue algo muy triste.